es esto de el Cordero, qué quería decir Juan y cómo aplica a nuestras vidas, Señor, y cómo podemos tener esa paz, ese gozo, esa esperanza, Señor, esa bendición del Cordero de Dios. Bendice a cada hermano, Señor, y te doy gracias en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Mis padres, mi mamá era muy católica, entonces me llevaba a la iglesia católica, a la Basílica de Guadalupe Antigua, allá en Monterrey, Nuevo León, Colonia Independencia. Después tiene una iglesia nueva, grandota, también ahí mismo, la iglesia más grande en Monterrey, católica, y ahí nos congregábamos nosotros. Y yo me acuerdo ir al altar y cantar a Dios. Yo no le cantaba a la Virgen, yo tenía como ese, no sé si ya vocación o llamado a buscar a Dios, pero siempre el sacerdote, digo, no es sacerdote, pero así le llaman, ¿no? Daba una expresión que decía, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Siempre lo decía y siempre lo dice, ¿no? ¿Sí? ¿Quién ha ido a misa últimamente? Bueno, yo fui a una misa, hermanos, se casó mi sobrina, estaba ahí de lejitos y lo volvió a decir, no, lo siguen diciendo todavía. No fui a congregarme, no fui a adorar ahí con ellos, no, son idólatras, pero entré y escuché. Entonces, lo sigue diciendo, pero hermano, nadie absolutamente del pueblo católico entiende eso. Sí. Nadie lo entiende. Es cierto. Absolutamente. Yo le reclamé a mi suegra, le dije, suegra, aquí veo un montón de católicos, pero ninguno más que usted pasó a comulgar, porque ellos comen la hostia. Toda la gente que vino no le importa ni siquiera sus propios ritos de ustedes, están bien mal. Sí. Bueno, le dije a mi suegra, no, pero no lo entienden. No. Es una religión, van nomás y no saben qué están haciendo. Pero esto que dice el cura es un pasaje bíblico. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros somos una iglesia bíblica. Tenemos la palabra de Dios. ¿Sí trajo su Biblia, hermano? Sí, amén. ¿Sí? Amén. Traiga su Biblia, hermano. Yo sé que la pantalla y todo, pero traiga su Biblia. Dígales, ¿sí? dígales. Amén. Dígales. Yo me digo, hermano, porque yo también ya andaba como medio ahí con la tablet, pero no, hay que traer Biblia, amén. ¿Sí? Amén, amén. Sí, yo también me digo, dígase, pastor, y también les digo a ustedes, ¿traen Biblia, hermanos? ¿Sí? Dije. No vaya a ser que como yo en la oración a veces se me olvida la Biblia y voy a agarrar una de los niños, sí. ¿Verdad? Ok. Mis hermanos, tenemos Biblia, ¿sí? Amén. ¿Y a qué se refería Juan? Porque dice ahí, Juan capítulo 1, versículo, vamos a ver un poquito el texto, dice versículo 19, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas que le preguntasen, ¿tú quién eres? Dijo Juan, confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Usted imagínese el testimonio de Juan para que le estén preguntando si era Elías. O sea, era un hombre poderosísimo, hermano, ¿sí? Y hasta le preguntaban si era el Cristo. Versículo 22 le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Una voz en el momento tan crítico de Israel, en ese desierto, que proclamaba, hermanos, que se enderezara el camino para que Cristo apareciera. Luego dice, versículo 25, y le preguntaron, le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el cual es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Dice, estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba
bautizando. Entonces aquí Juan lo cuestionan, se presenta como la voz que clama en el desierto, enderezar las sendas para que el Señor pueda entrar y pueda hacer su obra mesiánica. Versículo 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por un momento, póngase una mente judía, una mente hebrea, que Juan está diciéndole a la gente, a los discípulos de de Juan, cuando vea a Jesucristo, lo mira en persona y le dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿A qué se estaba refiriendo Juan? ¿Qué quería darles a entender en la mente de los hebreos, de los judíos, esta parte del Cordero de Dios? Bueno, él sabía, Juan, que Cristo era Dios encarnado. Dice el versículo 30, este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, dice, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Y esto está tremendo. Y hermano, no es la predicación, pero ¿quiere una cápsula motivacional? Sí, hermanos, pero bíblica. Amén. Ok. Juan no conocía a Cristo. No lo conocía. O no conocía exactamente si él era el Cristo. Pero él obedeció la voz de Dios y fue y le dijo: Dios, ve y bautiza, ve y prepara el camino. Y cuando Juan va a hacer lo que le pide Dios, aparece el Hijo de Dios. ¿Qué le estoy diciendo, hermanos? Nosotros no tenemos 5 millones de dólares para comprar un edificio, pero moviéndonos hacia donde debemos hacer, Dios va a mandar su bendición. Nosotros no tenemos quizás el control de la mente de mi esposo o de mi esposa, de mis hijos, pero haciendo lo correcto y moviéndome hacia la voluntad de Dios, Dios va a obrar en la mente de mi esposa, mi esposo, mis hijos. Amén. Dios va a hacerlo. A lo mejor ahorita no tengo la economía que quisiera tener, no puedo comprarme una casa, no tengo papeles, o estoy batallando con algo, pero moviéndote en la voluntad de Dios hacia donde tienes que ir, ahí Dios se va a aparecer. Y esto es lo que pasó con Juan. Yo no lo conocía, dice, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. Y luego, ¿qué pasó? Cristo apareció. Pero bueno, ese no es el tema, ese nomás es un pensamiento que es verdadero. Versículo 32, también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no lo conocía, otra vez dice, hermanos, ¿sí? Pero el que me envió a bautizar con agua, ¿quién? Dios, ¿verdad? El que me envió a bautizar con agua, ¿quién? Dios. Aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces Juan bautizaba con agua y la gente se cubría de agua, pero Cristo nos bautiza con el poder del Espíritu Santo, hermanos, para ser llenos del Espíritu Santo. Y bueno, cuando Juan vio otra vez el versículo 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Número 1, hermanos, Jesús, y recuerden la mente israelita, la mente judía, Jesús es el Cordero de la Pascua. Mire Éxodo capítulo 12. Jesús es el Cordero de la Pascua. Recuerde cuando dijo Juan: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué estaba diciendo? Exactamente lo que vamos a ver ahorita. Éxodo capítulo 12, versículo 3, dice la palabra de Dios: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un ¿qué? Un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Ahora mire el versículo 6. Y lo guardarás hasta el día 14 de este mes. ¿Y qué dice? Lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿Qué quiere decir inmolar? Bueno, quiere decir matar.
quiere decir que iba a ser sacrificado, herido. Entonces, cuando Juan dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, está refiriéndose también al Cordero de la Pascua. Y ahorita vamos a verlo, hermanos. Versículo 5. El animal será sin ¿qué, hermanos? Defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Ahora, aquí tipifica a Cristo sin defecto y también varón. Cristo fue un cordero perfecto para el sacrificio de la Pascua. Guarda su lugar ahí. Vamos a 1 de Pedro capítulo 1, versículo 18. 1 de Pedro capítulo 1 y el versículo 18. Dice la palabra de Dios así, mis hermanos: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no como cosas corruptibles como oro o plata. Versículo 19, todos juntos: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin... Ve, hermanos, ve la tipología de la Pascua con Cristo, macho, sin defecto, inmolado. Ahí está. He aquí el Cordero de Dios que quita. Eso está diciendo Juan. Hey, aquí está el Salvador, aquí está el Cordero que va a morir por nosotros. Sigamos adelante, Éxodo capítulo 12. Versículo 8 dice: y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de ¿qué? Versículo 7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Versículo 8. Y aquella noche, ¿qué dice? Comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. ¿Se acuerda? Cuando Cristo le dijo también ahí en Juan: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que no comiere mi carne y bebiere mi sangre no podrá entrar al reino de Dios. Cristo es el cordero que fue comido, hermanos, por los israelitas en ese día de la Pascua. Jesús es el Cordero de la Pascua. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mire por favor, Éxodo capítulo 12, versículo 7 dice: y tomarán de la ¿qué? Hermanos, de la sangre. Ok, una vez que era inmolado, una vez que era herido, iban a tomar la sangre, dice, y la pondrán en los 2 postes y en el dintel. La puerta tiene postes, ¿verdad? Este es un poste, acá está otro poste y el dintel es la parte de arriba. Ahí tenían que poner la sangre, ¿sí? Para que pasara el ángel vengador y pudiera pasar de ahí, porque con la sangre iba a ser diferencia entre los egipcios y los hebreos. Mire por favor ahí versículo 13 otra vez, versículo 13. Dice: y la sangre os será por, ¿qué, hermanos? Señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Ahí está, hermanos. El Cordero de la Pascua que salvó a los hebreos por la sangre. Ahora mire por favor 1 Corintios capítulo 5. 1 Corintios capítulo 5 y el versículo 7. Dice la palabra del Señor así, hermanos: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ¿qué dice? Ya fue sacrificada por vosotros. Ahora entiende un poquito más cuando Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Número 1, el Cordero de la Pascua. Número 2, Levítico capítulo 1. Versículo 10. Levítico capítulo 1 y el versículo 10. Dice la palabra de Dios así:
Dice, si su ofrenda para holocausto fuera del rebaño, de las ovejas o de las cabras, ¿qué dice? Macho, sin defecto, lo ofrecerá. Ahí está hablando del sacrificio, del holocausto. Dice, si de la ofrenda para holocausto fuera del rebaño, de las ovejas o de las cabras, macho, sin defecto, lo ofrecerá. Cristo es el Cordero que se dio en holocausto para agradar a Dios. Su vida fue consumida. Jesucristo es el Cordero del sacrificio, como el holocausto. Capítulo 3, versículo 6 de Levítico. Dice, mas si de ovejas fuere su ofrenda para sacrificio de paz a Jehová, sea macho o hembra, la ofrecerá sin defecto. Jesús es el Cordero de la ofrenda de paz. ¿Qué es la ofrenda de paz? La ofrenda de paz, y ahí están sus apuntes, era un sacrificio de paz para restaurar una relación perdida con Dios. Por ejemplo, hermanos, ¿quién de ustedes ha pecado? Pues todos, ¿verdad? Ahora, el pecado trae culpa, el pecado trae tristeza y hasta depresión, ¿sí o no, hermanos? Sí. Sí, bueno. ¿Quién es el que nos da la paz con Dios? Cristo. En el Levítico vemos al Cordero de la ofrenda de la paz que restauraba la relación del israelita, del hebreo, con Dios. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 7 dice así: si ofreciere cordero por su ofrenda, lo ofrecerá delante de Jehová. Nota la palabra cordero, hermano, ¿sí? Entonces, también Levítico 14:24, dice la palabra del Señor. Levítico 14:24 dice, y el sacerdote tomará el cordero de la expiación por la culpa y el hoj de aceite y los mecerá el sacerdote como ofrenda mecida delante de Jehová, como expiación. Ahora, ¿qué quiere decir expiación? Expiación quiere decir quitar la culpa. Ahí en el inciso B del punto número 1, en el número 3 dice el cordero de la expiación, y la definición de expiación dice pagar o cubrir el pecado para que la relación con Dios sea restaurada. Entonces, dice ahí otra vez, capítulo 14, versículo 24, dice así, y el sacerdote tomará el cordero de la expiación. ¿Qué es expiación? Otra vez, pagar o cubrir el pecado para que la relación con Dios sea restaurada. Alguien que pagó, que no era la persona que tenía que pagar, pero tomó el lugar de nosotros y fue sacrificado para que nosotros no tuviéramos culpa y pudiéramos tener una relación perfecta, limpia delante de Dios por el Cordero de la expiación que pagó nuestro pecado con su sufrir y justificó nuestra vida con su perfección. Entonces, vemos que Jesús es el Cordero del sacrificio, del holocausto, de la ofrenda, de la expiación. Mire Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Versículo 7 dice así la palabra de Dios, hablando de este Cordero. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Aquí está hablando del Cordero que fue inmolado por nosotros, el Cordero de la expiación. Mire el versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo, dice, a padecimientos, cuando haya puesto su vida ¿en qué? Expiación. Ahí está hablando de Cristo, la expiación, el Cordero perfecto, que pagó nuestra culpa, que cubrió nuestro pecado. Dice,
verá linaje, y habla aquí de la resurrección. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será con su mano prosperada. Está hablando aquí del Cordero de la expiación. Y también ahí en Génesis capítulo 22, Génesis 22, versículo 7, dice la palabra de Dios, desde el 6 dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dios le pidió a Isaac un sacrificio. Isaac iba a morir como una ofrenda para Dios. Dios probó a Abraham. El niño, el muchacho se preguntaba, pero ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? O sea, ¿cómo? Y Abraham le dijo que él se iba a proveer. Y Dios se proveyó un carnero. Y entonces Isaac ya no tuvo que morir. Isaac murió para Abraham. Abraham ya había agarrado el cuchillo para matarlo. Pero Dios le dio a Isaac otra vez como vivo de entre los muertos. Y es el cordero el que tomó el lugar de nosotros, que nos salva de ese sacrificio, de esa condenación o de esa muerte, y nos da la vida como se la dio Dios a Isaac a través del cordero sustituto. Entonces, Juan 1:29 en la pantalla otra vez. Vamos a leer todos juntos. Juan 1:29. Dice la palabra de Dios. Voy a esperar un poquito. O si no en la Biblia, hermanos, vamos a la Biblia. Juan capítulo 1, versículo 29. Ya está en la pantalla. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A ver, ¿alguien me puede recordar cómo es que los hebreos podían pensar en la ley, en la palabra de Dios, en el Pentateuco, y relacionar a Cristo como un cordero, hermanos? Porque era el cordero del holocausto, el cordero de la expiación. ¿Qué más, hermanos? El cordero de la ofrenda ¿de qué? De paz. El cordero de la ¿qué? Pascua. Y el cordero sustituto. Entonces ellos entendían, esto está... Entonces, Él es el Mesías, el Salvador, el que va a morir por nosotros. Aquí tengo una ilustración, hermanos, se llama la multa pagada. Imagina que un joven comete una infracción de tránsito muy grave y lo llevan ante un juez. El juez le dice, la multa es de $10,000 o tendrás que ir a la cárcel. El joven baja la cabeza porque no tiene ese dinero. Justo cuando cree que todo está perdido, el juez se quita la toga, baja del estrado, saca su chequera y paga la multa él mismo. ¿Por qué lo hace? Porque ese juez es su padre, ama a su hijo, pero también es justo y no puede ignorar la ley. Así que cumple la justicia, pero con amor paga la deuda por él. Jesús pagó una deuda indescriptible con un precio de sangre y sufrimiento. Jesús es el Cordero de la expiación. Amén. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él mismo tomó nuestra deuda como este juez. Él mismo se bajó del estrado. Él mismo pagó, pero no pagó con oro, no pagó con plata. Pagó con su vida perfecta. Porque era lo único que podía satisfacer a Dios. Dios es muy grande. Dios es muy santo, muy sublime. Nada lo pudo haber satisfecho, ni millares de becerros, de corderos, ni todo el oro del mundo, ni todos los diamantes de todos. No, solamente lo que lo pudo satisfacer
Es el sacrificio de una vida perfecta, sin mancha, sin pecado, de un hombre obediente desde que nació hasta que murió, el Hijo de Dios, y Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Número 1, dije, Jesús, el Cordero de la Pascua, el Cordero del sacrificio. Número 2, hermanos, Jesús, el Cordero de Dios. Mire Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5. Y el versículo 6 dice la palabra del Señor. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como que como inmolado, hermanos. Aquí Juan está viendo adelante, está viendo el futuro, está viendo la redención, está viendo a Cristo glorificado y mira al cordero como inmolado. ¿Qué quiere decir? Recuerden que cuando Cristo resucitó, le dijo, vean mis manos, vean mis pies. Estaba marcado, ¿verdad? Entonces, aquí lo está viendo como inmolado. Es un cordero como inmolado, dice que tenía 7 cuernos, habla de la autoridad, los 7 cuernos, es pasaje simbólico. 7 ojos, habla de que todo lo mira, el número 7 es perfecto. Los cuales son los 7 espíritus de Dios, habla del Espíritu Santo, que también es omnisciente, omnipresente, enviados por toda la tierra. Entonces Jesús es el Cordero resucitado y glorificado, el Cordero de Dios, el Cordero que fue inmolado, pero aquí está ahora glorificado. Mira el versículo 8 de ahí mismo, Apocalipsis 5:8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, ¿qué dice? Se postraron delante de ¿quién? Del Cordero. Jesús es el Cordero de Dios adorado. Aquí vemos que los representantes, más bien la iglesia, porque estos 24 ancianos y los seres vivientes representan a los ángeles celestiales y a toda la iglesia, se postraron delante del Cordero. Todos los ángeles y todos los humanos redimidos, todos se postraron. Además, hasta los demonios, hermanos, se van a arrodillar delante de Él. Hasta los que no creyeron un día se tienen que arrodillar antes de ser enviados al infierno. Y dice que el Cordero, hermano, dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, hermano, la música hasta en el cielo es importante, amén. ¿Sí? Y copas de oro llenas de incienso, la oración, ¿verdad? Que son las oraciones de los santos. Pero aquí vemos a Cristo resucitado, Cristo glorificado, Cristo adorado, el Cordero inmolado. Capítulo 5, versículo 12, dice que decían, bueno, desde el 11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Está hablando de los ángeles, está hablando de los de la iglesia, está hablando de toda la creación, hermano, que dice, versículo 12, que decían a gran voz, el Cordero que fue, ¿qué? Inmolado, es digno de tomar el poder, ¿sí? Por eso le decía que Cristo es digno, Dios es digno del edificio más precioso de San Diego, del edificio más grande de Manhattan o de Chicago o de Dubái o de cualquier lugar, del bosque más hermoso, ¿cómo se llama ahí el bosque de Nueva York? North Park, no sé cómo se llama. ¿Cómo? South Park. Central Park. Él es digno de todo eso. Dice, es digno de tomar el poder. Por eso, hermanos, si debemos alabarlo, si debemos glorificarlo, si debemos exaltarlo, engrandecerlo. Dice, las riquezas, la sabiduría. Por eso pensaba, yo tengo al menos 2 personas con una mentalidad muy grande en mi casa. Sammy para la música y para predicar, y Sarita para la logística y organización y las finanzas. Están tremendos. Esta me puede comprar una casa en La Joya cuando termine de estudiar y
ya tenga su trabajo. Pero Dios es digno de esa inteligencia. De esa, ¿cómo le dicen? IQ. De la sabiduría. Estoy triste porque menospreciamos. No, es para la iglesia. No, para la iglesia no. La iglesia dale lo peor. Dale lo que, pues sí, no le hizo en la escuela, no lo hace en el trabajo, que sirva a Dios. No, hermano. O sea, Dios recibe a cualquiera y está bien, pero Dios es digno de lo mejor, amén. ¿Me entiende? Ay, como sea, sí, un violín quebrado, no importa. Es para... No, nada de eso, hermano. Yo el iPhone 16 y para Dios un teléfono de esos chafillas nomás para que salga ahí el video, no importa cómo suene, es para Dios. No, hermano, no. Dice ahí, versículo 11, 12, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno, worthy, es the lamb. ¿Sí, hermanos? Es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Jesús es el Cordero exaltado. Capítulo 14 de Apocalipsis, versículo 4. Dice la palabra de Dios: estos son los que no se contaminaron con mujeres. Está hablando de los 144,000. Está hablando, esto pasa post rapto, ¿verdad? O post arrebatamiento. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Dios es digno de lo mejor. ¿Quién le seguía? Oye, pues tengo sentimientos y me gusta mucho la mujer, pero no voy a tomarla, no me voy a casar para seguir a Dios. Wow. Allá en México, en mi tierra, había un payaso muy famoso que se llamaba Pipo, José Marroquín. Un hombre también muy dotado, con mucho talento, pero tenía una novia y estaba tan fuerte su personaje y tanto éxito en la televisión, que le dijo a su hermosa novia, le dijo: no me voy a casar contigo. Y la novia dijo: ¿pero por qué? Porque estoy casado con mi personaje. Y nunca se casó, murió soltero el hombre, para ser un payaso profesional. Era un maestro, le decían el maestro, era un maestro de los payasos, de los artistas. Tenía un respeto increíble por su ética, por su excelencia, y decidió no casarse con la hermosa mujer por hacer su programa de televisión. Bueno, aquí vemos, hermano, estos 144,000 santos, sin mancha y aún sin casarse, por seguir al Cordero. Capítulo 14, versículo 4, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Entonces, el Cordero exaltado, ¿sí? El Cordero exaltado. Mire, por favor, Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis 6. Versículo 1, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y bueno, aquí Jesucristo es el que tiene la autoridad para abrir los sellos. Esos sellos, el desenlace de cuando Cristo abre esos sellos, es el juicio contra todas las naciones. Es cuando cae del cielo fuego, granizo. Es cuando salen los demonios, alacranes de ahí, grandes, que pican a la gente por meses. Es cuando la tierra se divide, cuando el agua se convierte en sangre. Pero solamente Él podía abrir los sellos, solamente tenía la autoridad para juzgar. El Cordero, que tiene la autoridad y el poder. Versículo 16 dice la palabra de Dios: y decían a los montes:
y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira de ¿quién? Del Cordero. De la ira del Cordero. El Cordero con autoridad y poder. Apocalipsis capítulo 14, versículo 10. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis 14, 10. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, el Cordero vencedor y justiciero. Capítulo 17, versículo 14. Dice ahí, el Señor pelearán contra quién, hermanos, contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. El Cordero vencedor y justiciero. Capítulo 7, versículo 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones. Gloria a Dios, porque en nuestra iglesia tenemos guatemaltecos, mexicanos, ecuatorianos, haitianos, americanos y gloria a Dios, hondureños y bueno, chilangos, amén. Regiomontanos, ok. Dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, al que está sentado en el trono y al, ¿qué, hermanos? Y al Cordero. Versículo 14, yo le dije, Señor, tú lo sabes, y Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido, ¿dónde? En la sangre. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? Hermano, gloria a Dios. Yo no puedo, yo estoy extasiado de pensar que hoy yo puedo tener gozo en mi corazón porque estoy limpio de pecado, no porque no haya pecado, sino porque Él llevó mi culpa, porque Él me emblanqueció con la sangre del Cordero. Hermano, gloria a Dios por ese Cordero. Mire ahí, por favor, capítulo 21, versículo 27, dice la palabra del Señor. No entrará, hablando de la nueva Jerusalén, hablando del cielo, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación o mentira. En el cielo ya no habrá maldad, ya no habrá pecado, ya no habrá inmundicia, ya no habrá nada sucio, gloria a Dios. Es lo que queremos, hermano, gloria a Dios. Una de las experiencias más bonitas de mi vida es cuando fui a nacimiento allá en Ébano, San Luis Potosí, en Tamuín. Oh, las aguas de manantial puras y cristalinas, algo impresionante. Cuando fuimos a la isla Espíritu Santo, ahí el agua cristalina, los delfines saltando de alegría. ¡Wow! ¡Qué hermoso es lo limpio, lo puro, hermanos! Amén. Allá en el cielo estará la pureza del Cordero. Dice, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida. Hermano, usted está inscrito en el libro de la vida. Amén. Gloria a Dios, si creyó en Cristo, su nombre está inscrito en el libro de la vida. Dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida y del Cordero. Capítulo 22, versículo 1, después me mostró un río que, hermanos, limpio, de agua de vida, resplandeciente como cristal. Hermanos, solamente piense, codifíquelo en su mente, imagínelo, ese río limpio, cristalino, de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios. Oh, hermanos, Cristo es la fuente de toda santidad. Su sangre nos purifica de todo pecado. Él es también la roca, de la cual sale el agua pura, hermanos, que nos limpia, que nos hace santos para Dios. Su sangre es esa fuente carmesí
que nos limpia de todo pecado, hermanos. Capítulo 22, versículo 13. Dice así, capítulo 22, versículo 13. Bueno, habla Cristo aquí: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Dice, versículo 14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y de entrar por las puertas de la ciudad. Y aquí está, hermanos, la promesa del Cordero, la promesa de Cristo como Cordero. Mire otra vez nada más ya Apocalipsis 22:3. Apocalipsis 22:3. Dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estarán en ella, y sus siervos les servirán. Un tiempo, hermanos, en la eternidad, disfrutando de servir a Dios. Imagínate, hermanos, un rey que está organizando una fiesta. Imagínate que nos invitara como invitados de honor a la Casa Blanca o al palacio ¿se llama de Buckingham, mi amor? De Buckingham. Y que llegara ahí a tu casa Samuel Díaz, invitado de honor de la realeza. Le vamos a dar un título de noble en Inglaterra. Que nos llegara esa invitación, ¿verdad? Una cena llena de gozo, música y luz. Una mesa inmensa preparada con lo mejor, donde hay gozo, hay sonrisas, abrazos. Y pensando en el cielo, una alegría que nunca se acaba. Pero aquí está lo impactante, hermanos, que este rey ha invitado a personas pobres. Y voy a hablar por mí a personas necias. Y voy a hablar por mí y por los corintios viles y menospreciables. Personas por las cuales yo te diría que nadie me hubiera dado un quinto por mí. Pero Dios, en su amor, nos invita a esa cena a personas pobres, heridas, rechazadas, gente que jamás habría imaginado entrar a un lugar tan glorioso. ¿Por qué? Simplemente porque alguien ya pagó su entrada, hermanos. ¿Y quién pagó la entrada? El Cordero. Ese alguien es el Cordero de Dios que dio su vida para redimirnos y hacernos dignos de entrar en la presencia del Rey. Y al centro de todo, este es el Cordero Jesús, ya no como víctima, sino como Rey glorioso, rodeado por multitudes que cantan: digno es el Cordero que fue inmolado. Y ahí estaremos con Él, no aburridos, sino con un hogar lleno de gozo, de luz, un amor verdadero que no acaba. No estaremos solos, sino estaremos con la iglesia, con los ángeles, con todas las naciones, con Dios, con el Cordero. Jesús estará allí, no solamente ya como Salvador, sino como la fuente inagotable de nuestra felicidad. El mar cristalino que nos alimenta y nos llena de gozo. El árbol de la vida que nos da la vida y la salud, hermanos. La paz que da el Señor, como glorioso que Él es, como sublime. Y le veremos cara a cara, hermanos. ¿Sí? Juan capítulo 1, versículo 29. Todos juntos en la pantalla, Juan 1, 29, hermanos. Vamos a repetir otra vez este versículo para terminar la predicación. Dice la palabra de Dios, Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de la Pascua. Pasó el ángel, pero no los mató porque ahí estaba la sangre. El Cordero de la Pascua que fue inmolado para que fuéramos alimentados nuestro pan de vida. El Cordero de la Pascua que con su sangre nos limpió y nos redimió de todo pecado. El Cordero del holocausto que dio su vida por nosotros. Se la entregó a Dios para que Dios se agradara de nosotros. El Cordero del sacrificio de la paz para tener paz con Dios,
para poder tener comunión con Dios a través de ese sacrificio, de ese cordero inmolado. El cordero, hermanos, de Dios. Qué tremendo. El cordero de Dios. El cordero de Dios que quita. ¿Qué es quitar? Ya no lo tengo. El pecado del mundo. Oremos. Padre, le doy gracias, Señor, por su santa palabra. Señor, qué necedad es pensar que el hombre se salva por obras, Señor. Que el hombre puede lograr su salvación cuando, si no fuera por el Cordero, si no fuera por la sangre de Cristo, mi Dios, nadie tendría esperanza hoy en día. Y Juan lo presentó así, mi Dios, como ese Cordero. Nosotros podemos comprender, quizás en la ignorancia no sabíamos, pero ahora sabemos lo que quiere decir esta palabra de Juan el Bautista. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién diría, pastor, en esta noche? Yo escuché que estos hombres aún rechazaron el casarse. Rechazaron la mentira por vivir y seguirle. Y quizás yo no sea como ellos, pero yo también querría, por la magnitud de ese Cordero, querría seguirlo a Él. Yo voy a seguir a ese Cordero por donde quiera que vaya. Yo lo voy a valorar y yo lo voy a exaltar, yo lo voy a adorar, yo lo voy a anunciar. Yo voy a vivir para Él. ¿Alguien levanta su mano? Amén, amén, amén. Quizá alguien que dice, pastor, yo no tengo seguridad de que si muero voy al cielo. No quiero ir al infierno, pastor, ore por mí. ¿Alguien levanta su mano? No quiero ir al infierno, pastor.